buenos días, Su Excelencia Reverendísima, señor Arzobispo, compañeros vicerrectores de la universidad, decanos y amigos todos. Yo quería, en primer lugar, y como no podía ser de otra manera, agradecer especialmente al vicerrector de Extensión Universitaria y gran capellán de la Universidad Católica, mi amigo José Luis Sánchez, la oportunidad que me da de estar aquí. Yo creo que más que una oportunidad es un reto y sobre todo es una oportunidad para reflexionar algo que desde hace muchos años es realidad, porque en la actividad científica es inevitable actuar de la mano de lo que uno lleva dentro, pero es verdad que a veces pararse a ponerlo esto en papel y poder contarlo ayuda mucho. Entonces este es uno de los primeros agradecimientos. El segundo agradecimiento viene también a la oportunidad de estar aquí porque de alguna manera supone el hacer patente lo que esta actividad de estos años atrás ha supuesto, ¿no? El dedicar mucho tiempo a hacer la mejor ciencia posible, compitiendo en un entorno que no suele ser fácil, porque uno tiene que buscar recursos y tiene que plantear muchas circunstancias administrativas que son pesadas para llevar adelante la idea o el proyecto científico que uno quiere, ¿no? Y esto, como luego comentaré, yo creo que es importante ante esta llamada que nos ha hecho Su Santidad y que comienza en octubre próximo, que es el Año de la Fe, ¿no? Y que yo creo que es también, como me decía José Luis, uno de los motivos de plantear este curso en este contexto para iniciar este Año de la Fe en el mejor marco posible. Es verdad que una audiencia tan egregia a mí me preocupa, sobre todo en el ámbito de lo que no es ciencia, ¿no? Porque lo de la ciencia me puedo defender más o menos, pero en los otros temas uno va un poco más pegado, ¿no? Sobre todo ante personas como el decano de la Facultad de Derecho Canónico o el propio arzobispo, que no les quepa duda que me imponen mucho, ¿no? Estar aquí hablando de esto, ¿no? De lo que yo he querido llamar el diálogo fe-ciencia, ¿no? Que sería una excusa perfecta para hablar de estas cosas, ¿no? El título a mí me parece muy interesante porque, y yo creo que está muy bien puesto cuando habla de científicos y profesores universitarios y el pensamiento cristiano. Porque es verdad que, como luego explicaré, aunque normalmente uno concibe al científico en el marco de la universidad, y eso es así en España y en muchos países de Europa, es verdad que hay centros de investigación no universitarios donde la labor puede uno pensar que fuera distinta a la que se hace dentro de la universidad. Y eso iré un poco más tarde. Pero antes de empezar quería, si me permiten, leer una parte de un artículo del profesor Juan Arana de la Universidad de Sevilla, publicado en el 2007, y que yo creo que tiene mucho que decir en esto que les voy a contar después. Y su primer apartado se llama Diálogo, Ciencia y Fe y sus riesgos. Cito: ¿qué puede esperar hoy en día el creyente del diálogo ciencia-religión? A la vista de la experiencia de los 3 últimos siglos, hay que tomar muchas precauciones para que dicho diálogo no degenere en un ejercicio estéril, cuando no perjudicial. Conviene aplicar una especie de profilaxis previa para sortear los principales obstáculos. En primer lugar, habría que evitar ejercer este diálogo de una forma demasiado solemne e institucionalizada. De lo contrario, tienden a producirse situaciones como la siguiente: un portavoz oficial de la religión, por regla general un teólogo o un dignatario eclesiástico, se sienta frente a un científico laureado o un responsable de política científica. El intercambio de ideas sigue un protocolo bastante rígido. Cada uno se atrinchera en el campo de su competencia y procura salir lo menos posible de él. Por eso ambas procuran buscar una zona intermedia para intercambiar concesiones o dirimir puntos en disputa. Suele suceder que el clérigo no es ignorante y tiene conocimiento de los asuntos científicos. Lo mismo el científico sabe algo sobre la religión por experiencia personal o porque tiene un loable deseo de instruirse. Planteadas así las cosas, el Parlamento se desarrolla en un clima que oscila entre la educada deferencia
y la cortés discrepancia. Quizá varios de ustedes piensen que no se puede pedir mucho más, pero a mí, dice Juan Arana, me parece un modo muy frío y poco prometedor de hacer las cosas. Opino que el diálogo ciencia-fe debería ser tema de meditación íntima de todos los hombres, puesto que la fe y el saber a todos conciernen y de todos requieren una respuesta madura. La ignorancia y la ausencia de credo personal no son estados recomendables para nadie. Cada uno de nosotros tiene que hacer un pequeño balance personal de lo que sabe y de lo que necesitaría saber, de lo que cree y debería creer. Saberes y creencias no son instancias ajenas, son factores complementarios. Aunque exploremos los casos extremos del espectro, comprobaremos que desde el hombre más racionalista hasta el más fideísta, todos conjugan certezas e incertidumbres, evidencias y oscuridades. Por eso se ha llegado a decir con fundamento que nunca hubo conflicto entre razón y fe, sino entre dos fes. Convendría, en consecuencia, que todos los hombres diéramos vueltas al asunto según la capacidad de cada uno. El modelo a seguir, pienso, no es el de personas que han profundizado mucho en la fe y poco en la ciencia o viceversa, porque entonces se corre el peligro de aumentar las diferencias entre una y otra, en lugar de buscar lo que tienen en común. No se trata de buscar abogados litigiosos, sino jueces ecuánimes. Lo importante no es cuál de las dos instancias gana y cuál pierde, ni tampoco quién se lleva el trozo más grande del pastel. Entiéndase que lo que propugno va más allá de pedir algo así como una doble titulación científico-religiosa para los gestores del diálogo ciencia-fe. De hecho, a veces se produce un efecto perverso cuando los interlocutores disponen de cierta información sobre el campo que no es de su especialidad, porque tienden a convertir en prejuicios sus conocimientos previos. En este sentido, podría convenir dar el principal protagonismo en este tipo de coloquios a creyentes y científicos de gran entrega y vocación, pero no demasiado recargados de títulos y responsabilidades, si pretendemos que hablen de ciencia y religión y no tanto de las relaciones entre instituciones científicas e instituciones religiosas. Fin de la cita. Bien, Juan Arana propone algo que a mí me parece relevante y la primera conclusión que yo sacaría de lo que acabo de leer es que no debe ser nada solemne esto, no deberíamos hacerlo nada solemne. Y eso le preguntaba al director del curso cómo era un poco el tono de las presentaciones y me ha dado libertad para poder hacer esto menos solemne de lo que aparentemente es. En segundo lugar, qué duda cabe que trabajar en una universidad católica es una situación privilegiada para un científico creyente, porque se ahorra uno mucho de la discusión entre instituciones de una naturaleza y de otra, y si aquí tiene que valer por encima de todo la ciencia o tiene que valer por encima de todo la creencia religiosa o la fe, ¿no? También es verdad que, como dice Arana, en lo que les he leído, es mejor, yo me siento más a gusto en mi condición de catedrático de fisiología y científico que no en mi condición de vicerrector, por aquello de que esto hay que hacerlo desde los científicos con más dedicación a su trabajo que con responsabilidades, ¿no? En este caso, yo creo que la unión de ambas, de alguna forma, me coloca en esa tesitura difícil de estar equidistante entre lo que es mi comunidad científica y las responsabilidades o el cartel que uno lleva puesto como vicerrector de la universidad. Pero en cualquier caso, y como estamos en un ambiente más familiar, me van a permitir que me quite el traje de responsable de investigación para hablar solo de aquello que ha sido mi trabajo estos últimos años. Yo iría un paso más allá del comentario que ha hecho Arana, ¿no?, que dice que no debemos formar a gestores del diálogo ciencia-fe. Yo creo profundamente esto. Más allá, creo que deberíamos universalizar esta condición de gestores del diálogo ciencia y fe a todos los científicos creyentes. Y esto es una cosa que es especialmente importante. Es verdad que, como decía al principio, los científicos residen en la universidad. La universidad yo creo que es un poco la cuna en la que se plantea esta inquietud por el saber. La universidad, de hecho, nace en el seno de la Iglesia Católica y
el que los científicos estén en las universidades es muy habitual, pero nos encontramos con científicos que están fuera de ellas. Entonces, uno puede pensar que son dos ambientes distintos, dos gestiones distintas, dos formas de trabajar distintas, y no lo son. Si consideramos que en las instituciones científicas no universitarias, más de la mitad del personal que trabaja en todo el mundo es personal en formación. Son becarios predoctorales, son becarios postdoctorales o personas que acaban de doctorarse recientemente y que mantienen su criterio formativo dentro de estas instituciones, como puede ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España o los institutos Max Planck en Alemania o el INSERM en Francia, etc. ¿no? En general, la actividad formativa del científico, sea en el seno de la universidad o sea en el seno de una institución puramente científica, no universitaria, inevitablemente pasa por la formación. Y esto es muy importante para esta síntesis ciencia-fe, porque uno transmite lo que lleva dentro. Entonces, es muy importante para que esto sea cierto, para que uno pueda vivir su síntesis personal entre ciencia y fe, el poderla expresar libremente en su entorno formativo, en el entorno de las personas que están al lado de uno y que trabajan con uno y se forman con uno, ¿no? Por eso yo distinguiría, a efectos de explicación, lo que ocurre en el seno de las universidades y lo que ocurre eventualmente en estas otras estructuras científicas, aunque solo sea formalmente. Si bien el comportamiento que uno tiene que tener en ambas, como científico creyente, yo creo que debe ser exactamente el mismo, porque difícilmente uno hace ciencia para sí mismo. La ciencia para sí misma no tiene sentido, sino es para transmitirla a la sociedad y para, a través de esto, formar a las personas que están a nuestro lado, ¿no? Entonces, si miramos el entorno universitario, se configura una forma de formar, valga la redundancia, en la que el profesor universitario se convierte en, o debe convertirse, porque no siempre lo hace, en el maestro. El maestro en el sentido más profundo y más amplio del término que uno pueda imaginar. Claro, ¿cómo se hace esto? Es complicado. Uno se piensa en la universidad, va a sus clases, suelta su rollo magistral, si es que es un rollo, que a veces no lo es, y es interesante incluso, pero después de eso parece como que el profesor desaparece del entorno. No es verdad. Todos recordamos de nuestra época universitaria el haber tenido a ese profesor que nos ha entusiasmado por la materia, al que hemos ido a buscar al despacho y ha estado ahí y le hemos podido preguntar cosas y hemos empezado con una pregunta de 1 minuto y medio y hemos estado 30 minutos en su despacho y el hombre no tenía hora para acabar, ¿no?, con nosotros. Y eso, ¿qué transmite en último caso? Transmite dedicación y amor por lo que uno hace y amor por el prójimo que está delante. Que yo creo que es lo que más llama la atención cuando uno observa esta figura del profesor universitario. Pero en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como está interpretado en España, podemos empezar a pensar en el discípulo de ese maestro cuando llega la época en la que aparece el máster y el trabajo fin de máster, primer encuentro obligatorio de la persona en formación con la investigación científica. Obligatoriamente, tal y como se interpreta en la normativa española, el trabajo fin de máster es el primer encuentro formal del alumno de máster o del alumno universitario con la investigación. Debe de salir de ese máster con las herramientas para poder investigar en su campo, sea cualesquiera este campo. Y a partir de ahí aparece de verdad el discípulo ese que uno acompaña y forma durante el periodo predoctoral y al que le transmite cosas. Y es ahí donde uno tiene esa labor de verdad formativa y de transmisión de muchos valores. Las experiencias personales en esto son muy abundantes. Es verdad, como decía la presentación José Luis Sánchez, son más de 30 años en la universidad. Entonces, en estos 30 años, de estos más de 30 doctorandos, pues ha habido de todo, ¿no? Ha habido algunos que son o que han sido más díscolos y han estado menos tiempo, pero en general todos han salido del departamento, del laboratorio, con el convencimiento de que lo que han aprendido se les ha transmitido fielmente
y de que quien se lo ha transmitido lo ha hecho con todo el amor posible, porque es absurdo buscar a un discípulo para maltratarlo. Luego, si uno hace las cosas como tiene que hacerlas, el final de la historia es que el alumno se lleva esa sensación de querer hacer lo mismo que han hecho con él, que yo creo que es un poco lo más valioso de lo que podemos hacer en este tiempo en el que disponemos de estas personas a nuestro cargo para su formación, ¿no? Pero yo veo ahí una responsabilidad enorme después de haber hecho esta síntesis personal, la actitud que uno mantiene para con los alumnos, no solo de máster, sino de grado incluso, ¿no? Cómo detecta el alumno que su profesor es creyente o es un científico creyente es algo muy sutil. Uno puede ir pregonándolo y diciéndolo y dando cristazos a derecha e izquierda, pero esto en general suele ser contraproducente. Lo que yo veo más rentable, o lo que a mí me ha enseñado más, es el no ocultar en el momento decisivo, no ocultar la condición por la que uno es preguntado. Y esto no necesariamente quiere decir que uno haga profesión pública de su fe, que tal y como dice la Carta Apostólica Porta Fidei, es lo que se espera de nosotros el año que viene, que todo el mundo pueda hacer pública su fe o confesar públicamente su fe. Pero a veces no es necesario llegar tan lejos ante una pregunta más pequeña, porque las circunstancias suelen venir dadas. Yo creo que hace falta manipular poco a la situación para que cuando uno ha hecho esa síntesis real y profunda no transmita algo superficial a su entorno. Mi experiencia es que con mis compañeros científicos, esto es muy de la ciencia y poco de la síntesis personal, como decía Arana, de esa búsqueda personal. El no tener convencimientos personales es muy vacío, ¿no? Me vienen a la cabeza ahora personas muy relevantes, cuyo nombre no diré por respeto, que hacen gala pública de no tener hecha esta síntesis y de querer seguir siendo públicamente agnósticos o menospreciar incluso, que es un segundo paso al que mucha gente llega, los convencimientos o creencias que los colegas puedan tener cuando estas son religiosas, ¿no? Y esto realmente en España, por las razones históricas que no voy a comentar, puede que ocurra más veces, pero mi experiencia, sobre todo en Estados Unidos, ha sido que las personas que no han hecho esta síntesis personal, sean de origen judío o sean de origen protestante, suelen acabar clasificados y juzgados y muchas veces condenados a ser lo que se llama un 24/7, ¿no? Un trabajador de 24 horas al día durante 7 días a la semana que no tiene otra cosa en la cabeza más que esto. Es verdad que luego publican artículos en las mejores revistas del mundo y la gente los admira, pero no tienen otra cosa en la cabeza. Y al final esto no se transmite, porque aunque luego tienen muchos becarios que quieren ir a trabajar con ellos para aprender esas técnicas que no hace nadie más que ese laboratorio, cuando salen de allí no quieren saber nada más de eso. Me viene a la mente ahora un becario mío que está en Nueva York y que, si Dios quiere, volverá pronto, que me decía que su jefe era una persona de este tipo, ¿no? Que siempre estaba en el laboratorio, siempre estaba asequible a cualquiera del laboratorio porque no salía más que a dormir y a veces ni eso. Muy famoso en su ámbito, muy publicador, pero personalmente, humanamente muy vacío. Y esto en Estados Unidos sí que se condena, sí que se juzga como negativo y no puede uno hacer mucha gala de esto porque al final cae en ese juicio negativo que hacen los compañeros de la comunidad científica respecto a quien no tiene otra cosa que dar, ¿no? Es el único país del mundo donde esto es muy llamativo, ¿no? Porque se aprecian incluso otras cosas que a veces son menos relevantes, que no son las creencias religiosas, sino de otra naturaleza. Pero sí que se aprecia el conjunto del ser humano cuando éste tiene algo más que dar que no solo esta actividad científica permanente, ¿no? Yo creo que la primera conclusión de todo lo que he dicho hasta ahora es que
los científicos creyentes debemos trabajar en esta síntesis personal entre fe, razón o ciencia y fe, como uno lo quiera leer, como requisito previo a la salida al mercado laboral, ¿no? a enfrentarse con el resto de la comunidad científica o incluso a la formación. No está en condiciones de formar a otro en el ámbito científico quien acaba de terminar su formación doctoral. Por eso siempre se considera que hay un periodo no escrito obligatorio de formación postdoctoral hasta que uno adquiere la suficiente experiencia como para poder acometer esa terrible y difícil labor de dirigir a otros. Porque aunque la condición de doctor habilita para la dirección de investigación independiente, o lo que también se ha llamado la libertad de cátedra, esto no es del todo cierto, sino hay un periodo posterior al doctorado en el que uno sigue consolidando lo que ha conseguido aprender durante ese periodo. En las ciencias esto lo llamamos formación postdoctoral, que está incluso reglada y tiene sus becas específicas para cubrir esos periodos de formación, pero en las humanidades yo creo que también es necesario esto. En mi experiencia, cuando he tenido que tratar con los doctorandos o con los directores de tesis en el ámbito del derecho, de las humanidades, de alguna forma coincide con otros aspectos muy peculiares, porque no se trata de ir a un laboratorio distinto o de hacer una visita al extranjero, que es lo habitual en las ciencias, pero sí el sedimentar, el publicar muchas veces lo que uno ha hecho durante la tesis con una reflexión adicional que permita poder llegar a ese estatus de potencial maestro que decía antes, que es lo que la universidad nos permite, ¿no? La universidad y yo creo que la comunidad científica en general, ¿no? Y esta síntesis que uno tiene que hacer previamente a salir al mercado laboral no se termina ahí, porque como la formación no la terminamos nunca, lo que ahora se ha puesto tan de moda, que es el lifelong learning, de estar toda la vida estudiando, en los aspectos de la fe es especialmente relevante, porque la fe hay que alimentarla todos los días. Entonces yo creo que es importante estas reflexiones, como les decía, que uno tiene que hacer de cuando en cuando, o que tiene que hacer todos los días para alimentar esa parte de la síntesis, que es la concerniente a la fe, y sobre todo las herramientas comunicativas de esto, porque uno tiene que también aprender a comunicar estas creencias o esta síntesis personal que uno tiene hecha. Hay que saberla comunicar, y esto no siempre lo hacemos de la mejor manera posible, queriendo, aunque es verdad que el testimonio a veces suele ser lo que más habla al corazón del otro, ¿no? Pero yo creo que además de eso, el adquirir herramientas comunicativas para poder hacer llegar el mensaje de forma adecuada a quien está con nosotros trabajando, yo creo que también es muy importante. Y en alguna ocasión he tenido oportunidad de ir a algún seminario en el que se ofrecía este tipo de herramienta, y siempre tiene alguna utilidad. Es verdad que uno puede caer en el formalismo de cubrir con todas las especificaciones que dice el checklist, ¿no? Uno tiene que haber hecho todo lo que tiene que hacer antes de poder estar en condiciones de, o haber cumplido con sus obligaciones de cristiano porque ha llenado todas las casillas que tenía que rellenar antes de hacer las cosas. Y esto a veces cae en un formalismo que puede ser incluso vacío, ¿no? Y en alguna ocasión esto se detecta. Y por lo tanto no es más importante, creo yo, el cumplir con todo lo que hay que cumplir, haber adquirido las herramientas para la formación y la transmisión de la fe en los ámbitos profesionales o en la propia familia, sino hacer esa síntesis personal que a veces nos sale mejor o peor, y que además no está hecha hoy para siempre, sino que hay que volver a hacer mañana y pasado mañana para conseguir el último objetivo, que es en el que estamos todos inmersos, de la evangelización desde todos los puntos de vista, ¿no? Es verdad que no estamos, todo esto que digo, tanto en las universidades como en los centros de investigación, tiene un entorno que cada vez es más hostil, y a nadie se le escapa esto. No os voy a entonar aquí un canto desesperado de pesimismo de que estamos perdiendo la batalla, pero es ciertamente, y eso
Lo dice Su Santidad Benedicto XVI en la propia Porta Fidei, mientras que en el pasado, cito, era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Fin de la cita de Su Santidad Benedicto XVI. Es verdad que esto es así, pero tampoco quiere decir que uno tenga que dejar de hacer las cosas. Yo creo que, como nos enseñaron de pequeños, la batalla esa está ganada ya, antes de empezar, con lo cual tampoco hay mucha preocupación. Y pude encontrar, buscando material para preparar esto, una cita del beato Juan Pablo II del año 79, cuando se dirigía a la Sociedad Europea de Física. Estos son los más duros de los científicos, ¿no? Porque estos creen que tocan la materia, y ahora con el bosón este que han encontrado ya lo tienen más claro que el agua, y son muchas veces los que más cuestionan las cosas que son puramente de fe, ¿no? Y decía el beato Juan Pablo II, cito, se habla de una crisis de legitimación de la ciencia, de una crisis de orientación en nuestra cultura científica. Esa crisis afecta igualmente al científico creyente. Tendrá que preguntarse por el espíritu y la orientación en que él mismo desarrolla su ciencia. Tendrá que proponerse la tarea de revisar continuamente el método y la finalidad de la ciencia. En esta situación, la Iglesia no aconseja prudencia, sino valor y decisión. Ninguna razón hay para no ponerse de parte de la verdad o para adoptar ante ella una actitud de temor. Yo creo que esto es absolutamente vigente, aunque sean del año 79, ante los físicos, y no había bosón entonces, pero da igual. Yo creo que valor y decisión en acometer las cuestiones científicas, en la transmisión que decía antes a los discípulos del método y la finalidad de la ciencia, y en mostrar sin tapujos ni refugios a la sociedad la condición de científico creyente. Yo creo que eso, en mi experiencia, después de haber podido investigar en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos, que son países de un corte muy parecido al nuestro, no hablo de África, Australia o Asia, donde los criterios culturales y sociales son a veces algo distintos. En todos estos entornos es válida este reconocimiento al científico que ha hecho esta reflexión. Y se le otorga más valor a estos hallazgos y resultados de las investigaciones si uno lo hace con este valor y con esta decisión de no ocultar su condición de creyente. ¿Por qué? Simplemente porque el que hace esto, no se trata de dar una conferencia hablando de las células madre del cerebro y soltar cualquier cita inconveniente al tema que se está dando. Pero cuando en el corto o en la discusión o en la cena del congreso correspondiente uno es capaz de hacer o de presentar esta síntesis, realmente lo que significa, lo que conlleva es que hay una reflexión y una meditación profunda y sobre todo honesta con la ciencia desde la propia fe. Y esta honestidad yo creo que es la que más valida lo que uno descubre en el laboratorio. O descubre cuando con sus papeles encuentra cualquier cosa que pueda ser relevante a las diferentes humanidades o ciencias sociales, ¿no? El que la honestidad del que presenta los resultados viene avalada porque ha hecho una reflexión profunda que siempre que uno se coloca ante el Todopoderoso, uno tiene que estar en una actitud humilde. Y esta humildad obligatoria ante quien todo lo puede es lo que da valor a lo que uno pueda contar como hallazgo científico. Yo creo que en los ámbitos universitarios además hay que añadir que
sobre todo en España. Yo esto lo he vivido menos en otros países, de lo cual doy muchas gracias porque he experimentado más respeto hacia mis planteamientos personales en otros países donde no hay una mayoría católica, y sí que he podido percibir, y he trabajado en universidades judías, donde la mayoría de los directores de departamento y cargos académicos eran judíos. He experimentado más respeto que en la propia Universidad Española. Hay que reconocer que esto es así. Y la Universidad de Valencia, en la que nací y me crié como profesor universitario, pues por razones, yo creo que de la propia cultura valenciana, pues también es muy reacia y muy beligerante en contra de estas cosas. Pero en cualquier caso, esto siempre acaba bien, o sea que tampoco me quejo, porque todo lo que ha pasado ha sido para bien, al menos tal y como lo veo desde la perspectiva actual. Quería poner un par de ejemplos de los que están pasando a fecha de hoy, que son muy interesantes, ¿no? Para demostrar cómo la comunidad científica también es capaz de ejercer esta presión que necesitamos para dar ese paso al frente, ¿no? Y son noticias de hace 2 o 3 días, porque salió en CENIT, parece que fue, o en Religión y Libertad, no lo sé, porque se ha terminado el proceso de canonización o de beatificación, se ha cerrado, de un biólogo molecular francés muy conocido, Jérôme Lejeune. Y es el descubridor de la causa del síndrome de Down. Casi nada, porque fue uno de los que demostró la existencia de la trisomía y cuál era el mecanismo para que se produjese el fenotipo que aparece en estas personas que tienen síndrome de Down. Y decía la noticia, y mucho de verdad debe tener, que Jérôme Lejeune se dedicó una parte de su vida, después de haber hecho todos estos hallazgos, a la defensa de la vida. Y se convirtió en un, entre comillas, decía el artículo, activista pro vida, ¿no? Y esto le llevó a que, según cuentan sus biógrafos, a que perdiese las subvenciones que tenía para investigar. Claro, nunca sabe uno si es que la actividad pro vida requiere tanto tiempo que uno no tiene ya ni tiempo para escribir proyectos de investigación y presentarlos a las autoridades para que se los concedan. Yo creo que esto, en una persona de la capacidad de Lejeune, seguro que fue el caso, pero es verdad que hay una cierta hostilidad en las instituciones a aquellas personas que públicamente se declaran a favor de estas cosas, y que le costó el que acabó sus días, pues eso, sin discípulos y sin laboratorio y sin subvenciones para poder hacer lo que a él más le gustaba, que era investigar, ¿no? Bien, la noticia es que el Beato Juan Pablo II inició su proceso de beatificación y canonización, y que este se ha cerrado hace escasamente una semana, y veremos cuál es el resultado probablemente muy pronto, ¿no? Pero esto pone de manifiesto, como decía, que bueno, pues que no estamos en un entorno fácil, y que hoy sí, hoy esto es un entorno muy protegido, y aquí uno puede decir prácticamente lo que quiera sin temor a represalias posteriores. Pero, y como decía al principio, es un privilegio, sin lugar a ninguna duda, el poder trabajar en una universidad católica, porque esto hace que uno se ahorre muchas explicaciones cuando tiene que hablar de estas cosas. Pero el entorno sigue siendo muy hostil, y esto es también algo muy duro, porque hace el 20 de junio, y aparece como noticia cuando sale publicado, que es a primeros de julio, la revista Lancet, que es en el ámbito médico clínico, pues yo creo que la primera o la segunda, junto con New England Journal of Medicine, será probablemente las 2 mejores revistas del mundo, dedica una serie de artículos a demostrar científicamente, y hay que cogerse un poco la silla, que la homofobia es la causa de que no se haya podido detener la pandemia del SIDA. Claro, esto es tan incomestible desde lejos que uno dice, bueno, ¿cómo dedican un papel tan caro? Porque la revista Lancet publica artículos de 1500 palabras, y hay que comprimir el conocimiento que uno tiene mucho porque el papel es muy caro y todo el mundo quiere publicar ahí porque es muy buena revista, y total, que hay que hacer todo muy comprimido, ¿no? Y de repente aparece una serie de páginas dedicadas por la editorial a demostrar esto,
artículos por invitación que además son de acceso gratuito. Para el artículo de Lancet que a uno le interesa tiene que pagar un dineral para que se lo manden. Estos son de acceso libre a toda la red para demostrar, como decía el editorial del personal propio de Lancet, que hay que dar entrada a la agenda de género, a este tema de la pandemia del SIDA, porque será una de las formas en las que tengamos de mejorar y de terminar con la progresión de la pandemia. Y los artículos vienen todos invitados, por supuesto, por la editorial a intentar abundar en que los países en los cuales existen leyes muy contrarias, en África esto es frecuente, contrarias a la homosexualidad o que penalizan cualquier tipo de actitud de esta orientación, pues son aquellos en los que se ha enquistado más la pandemia, pero son menos efectivas las medidas, lo cual, de alguna forma, la estadística no debe ser cierta del todo, porque el caso de Uganda es muy conocido, donde con políticas orientadas desde el punto de vista cristiano a disminuir la promiscuidad y a fomentar la monogamia, etcétera, ha habido una reducción notable de este tipo de progresión. En cualquier caso, esto es un ejemplo también, porque apareció recientemente en la prensa, de que la comunidad científica en general está muy orientada y muy desplazada a estar en contra de planteamientos cristianos. Es verdad que fue el propio Lancet también el que en su día publicó aquello del ABC contra el SIDA, que han sido... quieren resarcirse un poco de aquello, pero utilizan los canales de la comunidad científica para llegar a esto. Y es verdad que en mitad de toda esta vorágine, donde uno parece que vaya perdiendo la batalla y que se le comen por todas partes, incluso con el apoyo institucional o con el apoyo de las grandes revistas, de alguna manera yo creo que seguimos teniendo la capacidad de hacer esto a la que nos llama esta carta apostólica de su santidad, que es hacer nuestra profesión de fe y conseguir con ello lo que andamos buscando, que es anunciar el Evangelio, ¿no? Quisiera terminar, porque también me parece que hay tiempo para el coloquio y eso sería probablemente mucho más interesante que lo que yo diga, recogiendo una idea del doctor Jorge Suárez Díaz, del Centro de Bioética Juan Pablo II en La Habana. Casualmente, con este centro la Universidad Católica San Vicente Mártir mantiene un convenio de colaboración, y en un artículo reciente hace una propuesta que me parece muy interesante, que es, cito: en la actualidad es posible encontrar un punto de encuentro donde personas con diferentes posturas con relación a la fe, paréntesis, creyentes, agnósticos, ateos, dialoguen y colaboren en una cuestión común que tiene como fundamento último a la ciencia. En el mundo actual, ciencia y fe no solo no son incompatibles, sino que pueden y deben complementarse. Un puente de unión entre ambas es la bioética. Yo creo que Suárez Díaz dice lo de la bioética porque trabaja en un centro de bioética, como él podría haber dicho cualquier otra, pero yo creo que la bioética, porque si consideramos que la producción científica mundial, o sea, todos los artículos científicos del mundo, la mitad de ellos, o un poco más de la mitad, se corresponden con las ciencias biomédicas, y el resto, al resto de disciplinas, que son muchas, pues el peso que la bioética puede tener como puente de unión entre ciencia y fe, yo creo que es relevante porque afecta a los fenómenos asociados a la vida, ¿no? Bien, en cualquier caso, Porta Fidei nos dice, y termino con esto, algo que yo creo que es especialmente importante y que resume un poco lo que yo quería decir. Cito: por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos, en la familia, la profesión, permítame la licencia de añadir al texto la universidad o la comunidad científica, la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se les confiaban. Fin de la cita. Muchas gracias.
no se puede quedar solo en el respeto mutuo. Racionalismo y fideísmo corren el peligro de afirmar las diferencias. No se trata de que ganen unos u otros. Juan Arana propone que la solemnidad no quite el tono de encuentro y de interacción. No debemos formar a gestores del diálogo ciencia y fe, sino universalizarlo a toda la comunidad internacional. La actividad formativa del científico pasa por la formación en esa síntesis personal ciencia-fe. Tiene que darse en el interior de la persona. En la universidad, el profesor tiene que ser el maestro en el sentido profundo del término. El maestro se dedica y ama al que tiene delante. El trabajo fin de máster es el primer encuentro investigador del alumno que se convierte en discípulo. Ahí empieza una gran tarea del maestro con el discípulo. Lo que aprende sale de la fidelidad verdadera hacia la transmisión de saberes y al mismo alumno. El alumno y el maestro creyente no se descubren por decir el uno al otro su condición de católicos o de creyentes, sino por la síntesis fe-ciencia que tiene el maestro y que transmite objetivamente. Quienes hacen gala de no tener esta síntesis fe-ciencia pueden producir pena por lo que se pierden de datos objetivos que les ayudaría en su propio trabajo. En la realidad también están los datos que nos ofrece la fe. No se puede ir contra la realidad para hacer ciencia. El postdoctorado es la continuidad de seguir investigando, sedimentando, publicando, llegando al estatus de potencial maestro. La síntesis que uno tiene que hacer no se termina con el doctorado, sino hay que hacerla todos los días. La fe se alimenta cada día y la profundidad investigadora también. No se trata solo de formalismos cristianos y científicos. No se puede ser solamente ir a encuentros, a reuniones que puedan caer en el vacío. Necesariamente tenemos que hacer esa síntesis personal. Citando a Benedicto XVI, nos ha dicho, recordamos, que el tejido social no está en estos momentos iluminado por la fe. Nos gustaría que lo estuviera, pero no lo está. Citando a Juan Pablo II, en un encuentro con los científicos, les dice que la crisis cultural afecta al científico creyente. Tiene que revisar el método de esa ciencia y aconseja valor y decisión para no dejar de trabajar en torno al lado de la verdad sin ningún tipo de temor. Juan Pablo II, nos sigue diciendo el ponente, afirmaba la condición de científicos y creyentes, valor y decisión, sin ocultar su condición de creyentes. Más allá del aula científica, en los comentarios de cada día, en las reuniones con los demás, el científico creyente tiene que presentar esa síntesis siempre desde la humildad. Al trabajar con hombres de otras religiones en universidades de otros países, he experimentado un gran respeto al hecho de mi ser religioso, nos comentaba el ponente. Se acaba de cerrar el proceso de beatificación de un científico francés que descubrió el síndrome de Down, entre otras cosas, siendo gran defensor de la vida. Perdió a veces subvenciones y otras cosas por la hostilidad que existe todavía en estos momentos hacia los científicos creyentes. Postulados a favor de la vida, desde su concepción, ponen de manifiesto que no estamos en un entorno fácil, cuando realmente se cree así. El entorno es hostil hacia el científico creyente. Hay revistas científicas ideologizadas que hablan, por ejemplo, de la homofobia como el hecho del por qué el SIDA no se ha curado a día de hoy, queriendo que entre la ideología de género, intentando que esto se vea como científico. Tenemos que seguir haciendo nuestra profesión de fe, anunciar el Evangelio en medio del mundo científico. Es posible encontrar un puente de encuentro, de diálogo, fe-ciencia. No hay incompatibilidades, sino complementos entre ciencia y fe. La bioética es un ejemplo, citando también al responsable de este centro con la Universidad Católica en Cuba. Y ha terminado con una cita del Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, recordándonos en este año de la fe la importancia de anunciar el Evangelio, especialmente también citaba él, o lo adentraba en la cita, del científico y del profesor universitario. Con esta síntesis que hemos hecho también de su ponencia, como todos los días hacemos, es bueno que tanto los profesores o los jóvenes universitarios que hay aquí puedan empezar a hacer sus comentarios o a preguntar al doctor Romero.